Las manos del tatuador eran capaces de plasmar la belleza en la piel de la gente, pero su verdadero arte, el que nadie veía, era su habilidad para leer la oscuridad en sus almas. Su nombre era Daniel, y durante años creyó que su único propósito era ser un cronista de pesadillas, un artesano de demonios personales. Pero un día, una persona le pidió un trabajo que lo cambiaría todo. Un trabajo que lo obligaría a desenterrar una historia que había jurado no contarle a nadie. Esta es la historia de cómo la tinta, que antes usaba para dar forma al dolor, se convirtió en el vehículo de un milagro. Están a punto de ser testigos de cómo una sola conversación, en el santuario menos esperado, puede alterar el destino de una vida para siempre. Todo comenzó con el sonido de una pequeña campana. La puerta del estudio se abrió y su tintineo fue un lamento de bronce, una bienvenida melancólica que se sentía fuera de lugar en aquel santuario de tinta y acero. Entonces, él entró. No miró a nadie, moviéndose como si el mundo entero fuese apenas un borrón sin importancia en la periferia de su dolor. Llevaba el invierno en la mirada. Era un frío anacrónico, un hielo que no correspondía al calor húmedo de la ciudad, sino a esa escarcha que se forma por dentro, en lo profundo del alma, cuando la esperanza se ha ido para no volver. Su chaqueta estaba gastada, raída por un uso que hablaba más de resignación que de pobreza, y bajo el brazo apretaba una carpeta. Era el único objeto que parecía proteger con algo parecido al celo, como un último vestigio de algo que alguna vez importó. ¿Cómo se reconoce a un alma que ya se ha rendido? Llegó al estudio sin ofrecer un nombre, pero no era necesario. En sus ojos se leía una historia de sufrimiento tan antigua y profunda que ni Daniel, el más experimentado de los artistas, se atrevió a preguntarle de dónde venía. Eran ojos que habían visto demasiado, o quizás que ya no veían nada en absoluto. Había un vacío en ellos, un abismo gravitacional que parecía devorar la luz misma de la habitación. Cada paso que daba era lento, pesado, como el de un hombre que carga con el peso invisible de su propia condena. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado con la electricidad estática de una tormenta que se había gestado durante años en el silencio de su corazón. Sus ojos recorrieron los diseños en las paredes, los dragones, los cráneos, los símbolos tribales, pero su mirada no buscaba arte, buscaba un reflejo, un espejo para la oscuridad que lo consumía por dentro. Su vista se detuvo frente a un cuadro de ángeles caídos, sus rostros contorsionados en una agonía que era, a la vez, hermosa y terrible. Una sonrisa casi imperceptible, amarga y fugaz, se dibujó en sus labios. Era el gesto inequívoco de alguien que se reencuentra con un viejo y familiar conocido. Daniel, detrás del mostrador, observaba. Él sostenía la aguja. Con el tiempo, había aprendido que su trabajo no era dibujar, sino escuchar las historias no contadas que sus clientes traían consigo. Historias de amor, de pérdida, de rebeldía. Pero la de este joven, esta era diferente. No había desafío en su postura, ni un gramo de rabia. Solo una rendición absoluta, una paz escalofriante con sus propios demonios. Tenía la juventud que todos anhelan, pero un corazón que se ahogaba en un silencio profundo y helado. Lo tenía todo en apariencia, pero cada noche sentía el vacío de no tener absolutamente nada. El joven se acercó al mostrador y dejó caer la carpeta. El sonido sordo resonó en el local, un golpe seco y definitivo que silenció el zumbido distante de una máquina en la sala trasera. La abrió sin pronunciar una sola palabra. Dentro había una única hoja, un diseño. Era la anatomía misma de la desesperanza. Una criatura de pesadilla, un ser hecho de sombras puras, con alas rotas y garras afiladas, enroscado sobre sí mismo como si se devorara su propia desesperación. Tenía cuernos que se retorcían como raíces muertas y unos ojos que eran pozos de negrura infinita. No era solo un demonio, era un testamento de aniquilación. «Lo quiero aquí». Su voz fue apenas un susurro, un murmullo ronco que pareció arañar su garganta al salir. Con un dedo, señaló su antebrazo, el espacio de piel pálida y limpia, que pronto se convertiría en el lienzo de su infierno personal. Quería que su herida fuera visible. Una declaración al mundo, y a sí mismo, de que no existía salvación posible.
Daniel tomó el papel entre sus manos. Sintió un frío recorrerle los dedos, una sensación extraña, como si la tinta del dibujo tuviera la temperatura del olvido. Sus manos, acostumbradas a trazar líneas de belleza y fuerza, ahora sostenían la rendición de un alma. Mientras preparaba la estación de trabajo, el silencio del joven se convirtió en un grito ensordecedor. Daniel podía casi escuchar los ecos de su pasado, el portazo de un padre ausente, el murmullo de una promesa rota, el llanto solitario en una habitación vacía. Eran los fragmentos de un dolor que se había vuelto su única identidad, el único idioma que su alma recordaba cómo hablar. El joven estaba sentado en la silla, con la mirada perdida en la nada, su cuerpo rígido. Esperaba la primera punzada de la aguja, como quien espera el golpe de gracia final. Había una quietud en él, la quietud de un campo de batalla después de que la última bandera ha caído. Y fue en ese preciso instante, con el corazón latiéndole desbocado por una razón que no entendía, que Daniel supo que este no sería un tatuaje más. Algo en esa habitación estaba a punto de cambiar para siempre. La aguja estaba lista, la tinta negra esperaba, y su piel era el campo sagrado donde la oscuridad y una luz que él ni siquiera sabía que existía estaban destinadas a encontrarse. El zumbido de la máquina de tatuar rompió el silencio. No fue un simple sonido, fue el canto fúnebre de un insecto de metal a punto de picar, una nota aguda y constante que prometía permanencia. Daniel cargó la aguja con la tinta más negra que existía, una oscuridad líquida, densa como el petróleo, un fragmento de noche listo para ser sembrado bajo la piel. Sus manos, firmes por una década de práctica, se movían con la calma de un cirujano, una serenidad exterior que traicionaba la tormenta que comenzaba a gestarse en su corazón. Eran las manos de un artesano, preparadas para dar forma a la voluntad de otro, incluso si esa voluntad era la de esculpir una cicatriz directamente sobre el alma. Con delicadeza, sostuvo el antebrazo del joven. La piel estaba fría, tensa, un lienzo preparado no para la belleza, sino para el castigo. La primera punzada fue un shock eléctrico, una descarga diminuta pero brutal. Un espasmo casi invisible recorrió el brazo del muchacho desde la muñeca hasta el hombro, y Daniel vio, por el rabillo del ojo, cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar con una fuerza inhumana el reposabrazos de la silla. Pero no emitió ningún sonido, ni un quejido, ni una respiración entrecortada, ni el más mínimo siseo de dolor. Aceptó la agresión de la aguja con la misma resignación con la que había entrado por la puerta, como si fuera una deuda kármica que llevaba demasiado tiempo esperando pagar. Era la penitencia que él mismo se había impuesto. La aguja danzaba sobre la piel, una coreografía de milimétrica precisión, entrando y saliendo de su carne miles de veces por minuto, depositando la sombra, sembrando la noche eterna bajo su epidermis. Y con cada línea que trazaba, Daniel sentía que no estaba dibujando, sino desenterrando. Estaba excavando algo que ya vivía allí, en la profundidad de aquel joven, dándole forma visible a un monstruo que ya se alimentaba de su espíritu. Mientras la tinta fluía, el eco del pasado del muchacho comenzó a hablarle a Daniel en el lenguaje del silencio. La máquina zumbaba, pero en su mente, el tatuador escuchaba otras cosas. Veía imágenes fragmentadas, como cristales rotos de una memoria ajena. Veía la figura de un niño pequeño, con la cara pegada al cristal de una ventana, esperando un coche que nunca llegaba, mientras la noche devoraba la calle. Sentía la frialdad de una casa inmensa y silenciosa, donde las palabras de afecto eran un idioma extranjero y los abrazos, una moneda que nadie sabía cómo gastar. Todos en su familia sonreían para el mundo exterior, una fachada perfecta de felicidad de revista. Pero cuando las puertas se cerraban, un silencio helado gobernaba cada habitación, un invierno perpetuo que congelaba las palabras en la garganta. Nadie supo ver el momento exacto en que el niño había dejado de dibujar ángeles y había empezado a trazar monstruos en sus cuadernos. Nadie se preguntó por qué, hasta que fue demasiado tarde. La primera línea se completó, el contorno de un ala rota, cruelmente afilada, un apéndice glorioso ahora mutilado, un ala que nunca más podría volar hacia el cielo. Daniel limpió el exceso de tinta y las pequeñas perlas de sangre con una gasa. La piel,
enrojecida e hinchada, rodeaba la negrura perfecta del trazo. Era una herida elegida y celebrada, y en los ojos del joven, cuando miró hacia abajo, Daniel vio un destello de algo que podría confundirse con satisfacción. El dolor exterior, por fin, empezaba a coincidir con el interior. Por primera vez, sintió que el peso aplastante de las dudas de su padre ya no le pertenecía solo a él. Ahora tenía una forma, un nombre, un lugar visible en el mundo. Daniel continuó con su trabajo, sumergiéndose en la anatomía del demonio. El cuerpo de la bestia empezó a tomar forma, una masa de músculos tensos y venas retorcidas que parecían latir con una vida propia. Se concentró obsesivamente en los detalles, en la textura de la piel escamosa, en la curva perversa de las garras. Pero su mente no estaba allí. Estaba con él, con el joven en la silla. Podía sentir la armadura que había construido a su alrededor, ladrillo a ladrillo, decepción tras decepción. Una fortaleza inexpugnable diseñada para que nada ni nadie pudiera volver a herirlo, sin darse cuenta de que se había encerrado por dentro con el único enemigo que realmente podía destruirlo, él mismo. Hubo un momento en que la máquina se detuvo. Un instante, apenas unos segundos, para recargar la tinta. El zumbido cesó de golpe, y el silencio que cayó sobre ellos fue profundo, pesado, denso como el agua de un océano sin fondo. En esa quietud absoluta, Daniel escuchó la respiración del joven. Estaba contenida, temblorosa, quebrada. Fue un sonido casi imperceptible, el aliento suspendido de alguien que libra una batalla monumental por no romperse en 1000 pedazos. En ese segundo, sin que él pronunciara una sola palabra, Daniel escuchó la confesión más honesta de su vida. Un grito mudo que atravesó el estudio: no quiero sentir esto. Ya no, pero sus labios permanecieron sellados, prisioneros de un orgullo forjado en el yunque del abandono. Daniel volvió a encender la máquina. El sonido rasgó el silencio, y el momento de vulnerabilidad se desvaneció, tragado de nuevo por el ruido y la resignación. Ahora trabajaba en el rostro del demonio. Los cuernos retorcidos, la mandíbula desencajada, los dientes afilados como dagas. Y luego, llegó el momento de los ojos. Dejó los ojos para el final. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que una vez que esos ojos estuvieran en su piel, el pacto estaría sellado. El monstruo tendría una mirada con la cual observarlo cada día de su vida, un recordatorio perpetuo de su fe inquebrantable en la nada. El demonio estaba casi completo. Era una obra de arte oscura, técnicamente impecable. Las sombras eran profundas, las líneas eran nítidas. Era exactamente lo que el joven había pedido, un reflejo perfecto de su alma rota. Pero al mirarlo, Daniel no sintió el orgullo de un trabajo bien hecho. Sintió una profunda y abrumadora tristeza, un frío en el centro del pecho, porque vio a dos seres atrapados en esa silla, al joven, prisionero de su dolor, y al demonio en su brazo, un carcelero al que él mismo le estaba entregando las llaves de la celda. Sabía que no podía simplemente terminar el trabajo, limpiar la piel, cobrar el dinero y dejarlo ir. No esta vez. La tinta estaba a punto de secarse, pero la historia, su verdadera historia, estaba a punto de sangrar. Estaba a punto de trazar el último y más terrible detalle, el brillo muerto en los ojos del demonio. La aguja vibraba en su mano, lista para sellar la obra, pero sus dedos no respondieron. Sus músculos, de repente, se negaron a obedecer. No podía hacerlo. No podía darle a esa criatura la capacidad de ver. No podía darle a ese joven un guardián para su propia oscuridad. Con un movimiento decidido, apagó la máquina. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier zumbido. Fue un vacío súbito, un abismo de quietud que los obligó a ambos a levantar la vista del lienzo de piel. Los ojos del joven, confundidos y recelosos, se encontraron con los suyos por primera vez desde que había entrado en el estudio. Y en esa mirada comenzó la verdadera historia. Durante 10 años, ni una sola palabra de su verdadera historia había salido de la boca de Daniel en ese estudio. Sus clientes venían por tinta, no por confesiones. Pero esa noche, en medio del olor a antiséptico y metal, un solo impulso lo cambió todo. Su propio pasado gritaba dentro de él,
reconociendo en el rostro de aquel joven un paisaje que él conocía demasiado bien, el paisaje desolador del alma en ruinas. Antes de revelarte la historia que lo cambió todo, si sientes que este viaje te está atrapando, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar es el corazón de este milagro, y no querrás perdértelo. La voz de Daniel sonó extraña en el silencio, rasposa por la falta de uso en conversaciones que de verdad importaran. Conocí a un hombre una vez, comenzó. Le temblaba el pulso, pero todos decían que tenía las manos de un santo. Podía crear cualquier cosa con ellas. Dibujos, esculturas, tatuajes, podía plasmar la belleza en la piel de la gente, pero su propio corazón estaba lleno del miedo de un pecador. Hizo una pausa, y su mirada se ancló en la del joven. Ese hombre era yo. El muchacho no respondió, solo observaba, su cuerpo inmóvil, su rostro una máscara de indiferencia que ya no lograba ocultar la diminuta grieta de curiosidad que comenzaba a abrirse en su mirada. Incluso el demonio a medio terminar en su brazo parecía escuchar, una bestia incompleta esperando su destino. Yo no siempre fui esto, continuó Daniel, haciendo un gesto vago que abarcaba el estudio, la silla, la aguja. Hubo un tiempo en que estas manos no creaban, solo destruían, empezando por mí mismo. Y entonces, Daniel le contó la historia de su juventud, un relato que no estaba escrito en tinta, sino en las cicatrices invisibles que cubrían su alma. Habló de un vacío, un agujero negro en el centro de su ser, un hambre insaciable que intentó llenar con todo lo que el mundo le ofrecía. El ruido ensordecedor de los bares, las noches sin fin que se desangraban en amaneceres grises, la risa hueca de extraños cuyos nombres olvidaba al instante, el calor químico que prometía un paraíso de un momento y te dejaba abandonado en un infierno mucho más profundo que el que intentabas escapar. Mientras su voz llenaba la habitación, los ecos de su propio pasado comenzaron a sonar con una claridad aterradora. Ya no veía el estudio de tatuajes. Veía las calles mojadas por la lluvia bajo la luz parpadeante de un neón enfermo. Sentía el sabor amargo del alcohol barato en su garganta, la quemazón de una promesa rota en su pecho. Escuchaba el sonido solitario de las llaves en la cerradura de un apartamento vacío y su propia respiración como única y terrible compañía. Cada palabra que pronunciaba era un paso atrás en el tiempo, un descenso a la cripta de su memoria. Yo también quería una marca, le confesó. No en mi piel, quería que mi vida entera fuera una marca, una cicatriz en la faz del mundo, una prueba irrefutable de que nada importaba, de que el amor era una mentira para crédulos y la esperanza, un chiste para ingenuos. Se convirtió en un maestro del sabotaje. Destruía metódicamente cada relación, cada oportunidad, cada mano extendida, solo para demostrarse a sí mismo que tenía razón, que el mundo era un lugar oscuro, y él era su ciudadano más leal. La adicción fue solo el síntoma, la fiebre. La enfermedad real era la desesperanza, una plaga silenciosa que había infectado sus pensamientos, sus sentimientos, su alma. Le hizo creer que la oscuridad era su verdadero hogar, y él se lo creyó. Vivió allí durante años. Se acostumbró al frío, a la soledad, a la compañía de sus propios demonios, mucho más aterradores que el que ahora descansaba, incompleto, sobre la piel del joven. Le contó todo, no como un sermón, sino como el testimonio crudo de un sobreviviente. Le habló con la voz quebrada por un nudo en la garganta, confesando el secreto que había guardado en el silencio de la noche durante más de una década. La historia de la noche en que tocó fondo, la noche en que la fachada se hizo añicos y el hombre con manos de artista se vio a sí mismo como lo que era un alma perdida, temblando en la oscuridad, sin fuerzas siquiera para pedir ayuda. No fue una noche de gritos ni de violencia, esas habían venido antes, muchas de ellas. No, esta fue una noche de silencio, un silencio sepulcral que se había instalado en su pequeño apartamento, un lugar que ya no se sentía como un hogar, sino como una tumba a la que entraba a ensayar su propia muerte cada día. Afuera, la ciudad vivía, respiraba, pero sus sonidos no llegaban hasta él. Estaba aislado por un cristal de dolor tan grueso que nada podía penetrarlo. Recordaba el olor a humedad y a pintura vieja.
Recordaba la única luz que entraba por la ventana, la de un farol que parpadeaba, intermitente, como el pulso débil de un moribundo. Durante horas, estuvo sentado en el suelo, con la espalda contra la pared fría. Su cuerpo estaba agotado, su mente era un campo de batalla, donde todas las batallas ya se habían perdido. Y en ese silencio, las voces de su pasado decidieron celebrar un festín. Eran ecos, fragmentos de conversaciones, susurros de decepción. Escuchó la voz de su padre, no la de sus gritos, sino peor, la de su silencio cargado de juicio la última vez que lo vio. Escuchó el llanto ahogado de su madre a través de la puerta de su habitación, un sonido que lo había perseguido durante años. Escuchó las risas de amigos que ya no estaban, risas que se convertían en acusaciones. Cada recuerdo era una piedra, y esa noche sintió el peso de todas ellas sobre su pecho, aplastándolo, robándole el aire. Sobre una mesa coja, en la esquina de la habitación, estaba su último tesoro, su cuaderno de bocetos, el único lugar donde todavía existía una versión de sí mismo que no odiaba. Estaba lleno de dibujos, de ideas, de sueños de un futuro que ya se sentía como la historia de un extraño. Durante toda su caída, nunca había dejado de dibujar. Era su último acto de fe, su última conexión con la belleza. Pero esa noche, la fe también murió. Se levantó. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si caminara bajo el agua. Tomó el cuaderno. Sus manos no temblaban, estaban extrañamente calmadas. Con una serenidad que helaba la sangre, pasó cada página. Vio los rostros que había dibujado, los paisajes que había imaginado. Vio el talento que todos decían que tenía, y lo vio como lo que era para él en ese momento, una mentira, una broma cruel. Porque, ¿de qué servían unas manos que podían crear belleza si el alma que las guiaba estaba podrida? Con esa calma terrible, arrancó la primera página, y luego la segunda, y la tercera. No las rompió con rabia, las fue arrancando una por una, metódicamente, doblando cada sueño, cada posibilidad, y dejándolos caer al suelo. Fue un acto de sacrilegio contra sí mismo. Era su propia Biblia la que estaba profanando, el único texto sagrado de su vida, y con cada página que caía, sentía que una parte de sí mismo se apagaba para siempre. Cuando terminó, el suelo estaba cubierto de papel, un cementerio de lo que pudo haber sido. Fue entonces cuando todo se volvió negro. No se desmayó, fue un fundido interior. La mente simplemente se apagó. El dolor, la rabia, la tristeza, todo desapareció. Y lo que quedó fue el vacío, la nada absoluta. Un estado de no ser. Estaba respirando, su corazón latía, pero él ya no estaba allí. Se había ido, despojado de todo, sin esperanza, sin futuro, sin pasado. Estaba en la celda más fría y solitaria, una que él mismo había construido con los ladrillos de sus fracasos. Y fue allí, en esa nada, en esa rendición total, donde su historia debería haber terminado. Se dejó caer de rodillas sobre los restos de sus dibujos. No había lágrimas, no había nada, solo un pensamiento, que no fue un pensamiento, sino más bien el último estertor de su alma. No fue una oración dirigida a nadie, porque no creía en nadie. Fue una frase, un suspiro que entregó a la oscuridad. Señor. La palabra salió de sus labios antes de que pudiera pensarla. Una palabra que no había usado en su vida. No supo a quién se la dijo. Al silencio, al vacío, a la muerte que sentía tan cerca. Y continuó, en un murmullo que fue el sonido más honesto que jamás produjo, dame la fuerza para... Pero no pudo terminar la frase, porque en ese preciso instante, algo sucedió, algo que partió la noche en dos, algo que hizo que la oscuridad que lo envolvía retrocediera, algo que, hasta el día de hoy, no podía explicar con la lógica, sino solo con el testimonio de un corazón que fue rescatado del abismo. La última palabra de su oración rota quedó suspendida en el aire, y en el silencio que siguió, el universo contuvo la respiración. Pero lo que vino no fue oscuridad, fue todo lo contrario. Comenzó como un calor suave, gentil, que no venía de ninguna parte y venía de todas partes a la vez. No era el calor de un fuego o del sol, era el calor que uno imagina sentir en el primer recuerdo seguro de la infancia.
se filtró a través de las paredes heladas de su apartamento, a través de la ropa gastada, y penetró su piel, llegando hasta sus huesos, hasta ese frío antiguo que se había alojado en su médula. Por primera vez en una década, dejó de temblar, y entonces vio la luz. No fue un destello ni una explosión, fue un lento amanecer en una habitación sin ventanas. La oscuridad no huyó de la luz, se disolvió en ella, como una gota de tinta cayendo en un océano de agua pura. La luz creció, se expandió, hasta que todo se volvió de un blanco puro, sereno y absoluto. Las paredes de su apartamento desaparecieron, los restos de sus dibujos se desvanecieron, el mundo entero dejó de existir, solo quedaban esa luz y él. Flotaba en ese mar de blancura, ingrávido sin miedo, y sintió que no estaba solo. No vio una figura, ni alas, ni un rostro, vio con el alma. Y lo que su alma vio fue una presencia, una conciencia tan vasta como la eternidad y tan íntima como su propio latido. Estaba siendo observado, no con ojos, sino con una mirada que era la fuente de toda luz. Una mirada que lo conocía, conocía cada mentira que había dicho, cada promesa que había roto, cada corazón que había herido. Conocía el nombre de cada demonio que él había alimentado en secreto. Lo desnudó por completo, capa por capa, hasta que no quedó nada más que la verdad cruda y temblorosa de lo que él era. Esperó el juicio, el castigo, la condena que sabía que merecía. Pero de esa mirada no vino condenación, vino una ola de amor. No hay palabra en nuestro idioma para describir ese sentimiento. Era una fuerza, una energía que lo inundó y lo sostuvo. Un amor que no pedía nada a cambio, que no ponía condiciones. Un amor que lo veía en su peor momento, cubierto por la inmundicia de sus decisiones, y no retrocedía con asco. Al contrario, se acercaba más. Sintió cómo ese amor, como agua viva, comenzaba a lavar la suciedad de su alma. Sintió años de amargura, de resentimiento y de odio hacia sí mismo, desprenderse de él como costras de una herida vieja. Y en el centro de esa luz, en el corazón de esa presencia, entendió el perdón, no como un concepto, sino como una realidad tangible que le fue entregada. Un regalo que no merecía, que no había pedido, pero que se le daba libremente. Lloró. Por primera vez en tantos años lloró, pero no eran las lágrimas calientes de la angustia, eran lágrimas limpias, frescas, lágrimas que no quemaban, sino que sanaban. Cada lágrima era una cadena que se rompía, y en ese momento de total entrega, recibió un mensaje, no con palabras, sino como un conocimiento infundido directamente en su ser, una certeza tan absoluta como la de su propia existencia. El mensaje era simple: no estás solo, tu vida tiene un propósito, tu dolor no será desperdiciado. Lentamente, la luz comenzó a retirarse. La presencia no se fue, sintió que se integraba dentro de él, dejando una brasa encendida en el lugar donde antes solo había un agujero frío. Cuando abrió los ojos, la primera luz del alba se filtraba por la ventana. Estaba de rodillas, en el mismo suelo, rodeado por los mismos dibujos rotos. Nada había cambiado a su alrededor, pero dentro de él, todo era nuevo. Miró sus manos, las mismas manos que horas antes habían destruido su único tesoro. Ya no las veía como instrumentos de sabotaje, las vio como lo que eran: un regalo, unas manos hechas para construir, para reparar, para crear. Y en ese instante, en el amanecer del primer día del resto de su vida, supo lo que tenía que hacer. Su redención no estaría en olvidar su oscuridad, sino en usarla para entender y sanar la oscuridad en otros. Cuando las últimas palabras de la historia de Daniel se disolvieron en el aire del estudio, el silencio que regresó era diferente. Ya no era un silencio vacío y tenso. Estaba lleno, lleno con la resonancia de un alma desnuda, con la memoria de un milagro, con el peso de una posibilidad que antes no existía en esa habitación. El demonio a medio trazar en el brazo del joven parecía más pequeño ahora, una sombra impotente ante la magnitud de lo que se había compartido. Él no se movió, permaneció en la silla, con la cabeza gacha, como si el peso del relato de Daniel lo hubiera anclado en su sitio. Se podían ver sus hombros subiendo y bajando con una respiración contenida, irregular, dolorosa. La fachada de nihilismo,
Esa armadura de indiferencia que había llevado con tanto esmero durante años se había agrietado, y por las fisuras comenzaba a asomarse el joven herido que se escondía debajo. Daniel no dijo nada. Su historia ya había sido contada. Ahora, el silencio era del joven. El siguiente movimiento le pertenecía. El tiempo se estiró, cada segundo una hebra larga y pesada. Daniel observó su rostro y vio una guerra librándose en la quietud de sus facciones. Podía imaginar las voces en su cabeza, un torbellino de pensamientos en conflicto. Una parte de él, la parte cínica y herida, seguramente le gritaba que todo era una mentira, una historia bien contada por un extraño para manipularlo, una fantasía para débiles. Esa voz le recordaría cada decepción, cada traición, cada prueba irrefutable de que el mundo era un lugar cruel y sin sentido. Pero otra voz, una voz nueva y diminuta, apenas un susurro en medio del huracán, debió haber comenzado a hablarle. Una voz que se preguntaba, ¿y si es verdad? ¿Y si la esperanza no era una ilusión? ¿Y si el perdón era real? ¿Y si esa paz que vio en los ojos del tatuador no era una actuación, sino el fruto de una experiencia genuina? Se podía ver la lucha en el temblor de su mandíbula, en la forma en que sus ojos se movían rápidamente tras sus párpados cerrados. Dudaba de Daniel, pero por primera vez en mucho tiempo, también estaba dudando de su propia desesperanza. Lentamente, como si emergiera de un sueño profundo y febril, levantó la cabeza, y Daniel vio que sus ojos estaban anegados en lágrimas. No lloraba abiertamente, pero las lágrimas estaban allí, contenidas, haciendo brillar su mirada con una luz de dolor puro y vulnerable que nunca antes había mostrado. Entonces, una solitaria lágrima se escapó, rompiendo la contención, y trazó un camino lento y silencioso por su mejilla. No hizo ningún esfuerzo por limpiarla. Fue una rendición, la bandera blanca de un alma exhausta de luchar. Su mirada cayó sobre su propio brazo. Contempló la obra incompleta. El ala rota, las garras afiladas, la promesa de una bestia que sería su compañera para siempre. El demonio lo miraba de vuelta, un recordatorio de todo el odio que había sentido, de todo el vacío que lo había consumido. Era su bandera, su manifiesto. Terminarlo era fácil, era el curso natural de las cosas, era lo que había venido a hacer. Pero sus ojos ya no veían solo un demonio, ahora veían una elección. Contuvo el aliento. Todo el estudio pareció contenerlo con él. Levantó la vista de su brazo y miró a Daniel. Su mirada ya no era desafiante ni vacía. Era la mirada de un náufrago que, tras creer que estaba solo en la inmensidad del océano, acaba de divisar una luz lejana en el horizonte. Rompió el silencio. Su voz, cuando salió, fue apenas un murmullo roto, frágil, como el cristal a punto de estallar. Yo, comenzó, y su voz se quebró. Tragó saliva, luchando por encontrar las palabras. Yo no merezco ser perdonado. Esa fue su confesión inesperada. Las 7 palabras que revelaron el núcleo de su tormento. No era ateísmo lo que lo impulsaba. Era vergüenza, un sentimiento tan profundo de indignidad que había decidido que la oscuridad era todo lo que le correspondía. Mi corazón se encogió, porque en su voz escuché el eco de la mía en aquella noche lejana. Esperó una respuesta, quizá una confirmación de su propia sentencia. Pero Daniel solo lo miró con toda la verdad de su historia en los ojos. Y después de otro largo silencio, él volvió a hablar. Hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Se puede? Su voz temblaba. ¿Se puede cambiar el tatuaje? ¿Puedes hacer otra cosa? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada con el peso de 1000 significados. No estaba preguntando por la tinta, estaba preguntando por su vida. Estaba preguntando si el lienzo de un alma manchada podía ser redimido. Estaba pidiendo permiso para tener esperanza. Daniel miró sus ojos llenos de una esperanza temblorosa, miró el demonio a medio terminar en su piel y sintió el peso y el privilegio de ese momento. No era solo tinta, era un alma en la balanza. Asintió lentamente. Su propia voz salió con una calma que solo podía venir de la certeza. Sí, dijo, podemos hacer algo más. El alivio que inundó el rostro del joven fue como ver a un hombre sediento beber el primer sorbo de agua fresca en un desierto. Una tensión que no sabía que sostenía
se liberó de sus hombros. No hizo más preguntas. No pidió ver un diseño. Simplemente se recostó en la silla, cerró los ojos y en un acto de fe absoluta, entregó su brazo, entregó su lienzo. El trabajo que tenía por delante era el más difícil y sagrado en la carrera de Daniel. No se trataba de un simple encubrimiento, de aplicar una capa de tinta más oscura para esconder un error. Eso habría sido una mentira. Esconder la oscuridad no la elimina. No, esto tenía que ser una transformación, una redención. El demonio no podía ser simplemente borrado, tenía que ser redimido. Sus líneas de desesperación tenían que convertirse en los cimientos de algo sagrado. ¿Alguna vez has sentido que una parte de tu historia necesita ser reescrita, que una cicatriz podría convertirse en un símbolo de victoria? Daniel tomó un momento, con la aguja en la mano, y cerró sus ojos también. Hizo una oración silenciosa, no con palabras, sino con intención. Pidió guía, pidió que sus manos, que una vez fueron instrumentos de su propia destrucción, ahora se convirtieran en herramientas de la gracia. Que cada línea que trazara no fuera suya, sino un reflejo de la luz que lo había rescatado a él. Comenzó el montaje de manos y fe. En lugar de una plantilla, tomó un marcador y empezó a dibujar directamente sobre la piel, sobre las líneas ya existentes. Sus manos no dudaron. Se movían con un propósito que se sentía más grande que su propia habilidad. La curva cruel del cuerno del demonio la trazó de nuevo, extendiéndola, suavizándola, hasta que se convirtió en el arco elegante de la pluma superior de un ala. La línea afilada de la garra la incorporó a los pliegues de una túnica que caía con peso celestial. La boca abierta en un grito silencioso de agonía, la transformó en la sombra debajo de una mandíbula serena, un rostro vuelto hacia una luz invisible. No estaba cubriendo el infierno, estaba construyendo el cielo sobre sus cimientos. Encendió la máquina de nuevo. El zumbido regresó, pero su sonido era diferente. Ya no era amenazante. Era el sonido del trabajo, de la creación, de la metamorfosis. Cuando la aguja tocó su piel de nuevo, el joven ni se inmutó. Su cuerpo estaba relajado. El dolor seguía ahí, por supuesto, la aguja no había cambiado. Pero su significado sí, ya no era un castigo, era una purificación. Cada punzada era un acto de reescritura, cada gota de tinta una nueva palabra en la historia de su vida. El trabajo de Daniel se convirtió en una oración que avanzaba. Con cada línea del contorno del ángel, pedía por la fortaleza en su espíritu. Con cada sombra que rellenaba las alas, daba gracias por la oscuridad que nos permite apreciar la luz. Mi respiración se acompasó con el ritmo de la máquina. El mundo exterior se desvaneció una vez más. Solo existían ellos tres en el universo: el joven, Daniel, y el ser que estaba naciendo en su piel. Las manos del tatuador, esas manos de pecador, se movían con una delicadeza sagrada. Finalmente, llegó el momento de la tinta blanca. El toque final. Con cuidado, añadió los destellos de luz, un brillo en el borde de una pluma, un reflejo en un ojo cerrado en meditación, un rayo que parecía cortar a través de las sombras más profundas del viejo diseño. Era como un fundido a blanco divino, un bautismo de luz directamente sobre la piel. Cada punto de blanco era una estrella naciendo en una noche oscura, una promesa de que la luz siempre encuentra una manera de prevalecer. Horas habían pasado, pero se sintieron como un instante y como una eternidad. Finalmente, Daniel apagó la máquina por última vez. El silencio que llenó el estudio esta vez era de paz, de reverencia. El trabajo estaba hecho. Limpió la piel por última vez. El ángel estaba allí, completo. Había nacido de las cenizas de un demonio, no como un conquistador, sino como un redentor. Ya está, dijo en voz baja. Puedes levantarte. El joven se movió con la lentitud de un hombre que despierta de una operación de la que no estaba seguro de sobrevivir. Se puso de pie y caminó hacia el gran espejo que cubría la pared del fondo. No era la caminata pesada y condenada del hombre que había entrado. Era el paso vacilante de un peregrino que llega al final de un largo viaje. Se detuvo frente a su propio reflejo. Por un momento, solo se miró a los ojos, quizás despidiéndose del hombre que había sido. Sus manos temblaban mientras alcanzaban el borde del vendaje.
Lo levantó con una lentitud infinita, revelando centímetro a centímetro la piel transformada. Y entonces, lo vio. El aire salió de sus pulmones en un suspiro tembloroso, un sonido a medio camino entre el asombro y el sollozo. El demonio se había ido. En su lugar, un ángel majestuoso se desplegaba en su antebrazo. Las alas, hechas de sombras y luces, parecían listas para emprender el vuelo. El rostro, sereno y compasivo. Las líneas oscuras de la antigua desesperación no habían desaparecido del todo. Se habían convertido en las sombras que daban profundidad y realismo a la figura celestial, un recordatorio de que incluso de la oscuridad más profunda puede nacer una belleza sobrecogedora. Lentamente, levantó su otra mano y tocó el tatuaje, como si necesitara confirmar a través del tacto que lo que veían sus ojos era real. Y en ese momento, la presa que había contenido sus emociones durante años finalmente se rompió. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en el frío cristal del espejo, y lloró. No era el llanto amargo de la desesperación, ni las lágrimas silenciosas de la tristeza. Era un llanto de liberación, un torrente de gratitud, de alivio, de un gozo tan profundo que dolía. Lloró por el niño abandonado que había sido, por el joven perdido en el que se había convertido, y por el hombre que en ese instante estaba naciendo. El silencio en el estudio se llenó con el sonido más hermoso del mundo, el de unas cadenas rompiéndose. Cuando finalmente levantó la vista, el rostro que le devolvió el espejo ya no era el mismo. El vacío en sus ojos se había ido. En su lugar había una luz frágil, recién nacida, pero inconfundible. Vio el ángel en su brazo, pero por primera vez vio también un atisbo del reflejo de Dios en su propia alma. Salió del estudio esa noche sin decir muchas palabras. No hacían falta, su rostro lo decía todo. Se fue sin la chaqueta gastada del cinismo, ni la carpeta llena de oscuridad. Salió con un brazo vendado y un espíritu que comenzaba a sanar. La historia de este joven es una prueba de que ninguna caída es definitiva. Es un testimonio de que la fe puede manifestarse en los lugares más inesperados, en la voz de un extraño, en el zumbido de una aguja, en la tinta que reescribe no solo la piel, sino también el destino. Entró ateo a un estudio de tatuajes para grabar un demonio y salió creyente con un ángel como guía, porque Jesús a veces habla a través de las personas que menos esperamos. Si su viaje tocó tu corazón, la mejor forma de honrarlo es compartiendo este video para que su mensaje de esperanza alcance a quien más lo necesita. Transformaciones como esta nos recuerdan el poder de la fe y la historia no termina aquí. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla y descubre otro testimonio que te dejará sin palabras. Sigue nuestro canal para más historias que alimentan el alma.